porque sí estoy notando de que hay una campaña, y me dices la ONU y me dices la OEA, y no les creo ni a la ONU ni a la OEA, porque no actúan con justicia. Se los fui a decir a la OEA de que no han hecho nada para defender a los pobres del mundo, y tienen aparatos administrativos y muchísimos burócratas, claro, de pedigrí, porque ganan muchísimo dinero, pero no ven nada en violación de derechos humanos. ¿Dónde está la declaración de la ONU en contra de los desaparecidos en la época de García Luna? ¿Qué hacían? Y hay muchísimos funcionarios aquí en México de la ONU, de la OEA. Fíjense que el organismo de derechos humanos de la OEA lo llegó a manejar un senador que es un reverendo farsante, Álvarez y Casa. Y me consta de que es un simulador, porque cuando estábamos defendiendo los votos en el Zócalo y evitando la violencia, porque nos robaron la presidencia, de eso no hay duda. Calderón no ganó y la oligarquía lo impuso. Pues este señor estaba de presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, y su recomendación fue en el sentido de que nos desalojaran. El presidente de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que posteriormente, precisamente por esas ligas con el conservadurismo, con los reaccionarios de estas organizaciones no gubernamentales y supuestamente de defensa de derechos humanos, llegó a ser el secretario general de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Pero les voy a dar un dato: acaban de hacer un desalojo en la Suprema Corte de gente que está protestando precisamente porque quieren justicia, y los jueces, magistrados, ministros protegen a los potentados, porque no es un poder dedicado a hacer justicia, sino a servir los intereses de una minoría. Entonces estaban ahí protestando y de repente llegan porros a golpear, a quitarles sus mantas, a desalojarlos. Los papás de los niños, de los bebés que perdieron la vida en la guardería ABC, habían puesto unas cruces, a quitar las cruces. Puede ser que tengas ahí el Twitter que puso este pseudo defensor de derechos humanos, senador independiente, hace como una semana fue, ¿no? El domingo. Entonces, tienes razón, o sea, tenemos que seguir avanzando, pero sí estamos trabajando en ese propósito. La pregunta es por qué se usó, por qué esta
¿por qué eligieron el método que están eligiendo para atender a las víctimas y por qué no el método que se propuso en esa reunión? ¿Fue porque vieron que había, digamos, otros intereses detrás de las asociaciones civiles, del mismo Javier Sicilia? Un poco por eso la pregunta, ¿por qué este método y por qué otro método no? Puede ser porque, aunque es muy doloroso, a veces se abusa de estos actos, o mejor dicho, se utilizan estos actos con propósitos mercantiles, y se tiene que cuidar que el presupuesto llegue a los que realmente lo necesitan. Hay muchos casos, por ejemplo, ahora tenemos un asunto, hago un paréntesis, porque es muy bueno el debate contigo, es muy inteligente de tu parte. Hago un paréntesis para comentar. Ya habíamos llegado a un acuerdo con los trabajadores de Mexicana que fueron despedidos y la mayoría, creo que son como 6,000 trabajadores despedidos, habían aceptado vender su marca, aunque hay procesos judiciales. Y nosotros, como va a funcionar una nueva aerolínea que va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero una aerolínea comercial, hablamos de que comprábamos la marca y se iba a llamar la aerolínea, todavía no lo descartamos, Mexicana de Aviación, porque era un emblema que por las privatizaciones y por la corrupción, porque Fox le entregó a Gastón Azcárraga la concesión, Fox entregó Mexicana y Calderón entregó Aeroméxico. Y en los dos casos fue para pagar favores políticos durante la campaña o las campañas de uno y del otro. Entonces México se quedó sin una aerolínea pública porque eran de la nación. Entonces ya se había llegado al acuerdo, todos, la mayoría. Estoy hablando de mayoría del 95% que aceptan, porque pues se iba a distribuir ese recurso entre ellos y hay gente mayor y le iba a tocar algo o les puede tocar algo. Se hizo un avalúo y no sé, se estableció un precio por la marca y luego 3 edificios y juntaban pues una cantidad. Nosotros, más que por la marca, lo que también buscábamos es ayudar en algo a estos trabajadores que fueron víctimas de una gran injusticia. Bueno, aparecen 2 abogados de repente y en Campana mal aconsejan a 50, 100, 200 y meten amparos. Y entonces ellos están pidiendo dinero, más dinero para ellos, porque estos 2 abogados les dicen no acepten ese trato, les toca más. Entonces yo quiero aprovechar, porque no voy a mencionar
los nombres de esos dos abogados. Quiero aprovechar para decirles que nos ayuden, porque van a perjudicar a miles de trabajadores. Que ayuden, que contribuyan, porque lo que van a recibir los trabajadores de Mexicana, ya en una asamblea de ellos, tanto de activos y de jubilados, llegaron al acuerdo de distribuirlo de manera equitativa, que les toque parejo. Entonces, con esos amparos no podemos hacer nada. Entonces les hago un llamado a esos dos abogados que nos ayuden, y también a los trabajadores que están aceptando esa asesoría, porque nosotros, ayer me lo planteó la secretaria del Trabajo, que habíamos pensado ya resolver esto porque tenemos que echar a volar la nueva línea aérea. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.